Roberto, ya estamos en vivo de nuevo. Bueno, bienvenidos. Disculpen, se cortó la transmisión. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la tercera sesión del libro rojo. Hemos tenido un problema técnico al inicio que hizo que el enlace anterior se corte. Pero bueno, vamos a tratar de esperar unos momentos que la gente se sume de nuevo a este nuevo enlace. En las sesiones anteriores hemos estado hablando de la importancia del libro rojo con algunas imágenes que eran importantes. En la primera sesión hemos hablado del Dios de lo venidero, esta nueva imagen de la totalidad. Y en la segunda sesión hemos empezado a hablar un poco de los primeros 6 capítulos del libro primero, ¿cierto? Hemos hablado, digamos, de la búsqueda de Jung, del alma, ¿no? El reencuentro con el alma, de esta idea del alma y Dios, de cómo Dios para Jung estaba en lo que no era uno, en los opuestos, de la importancia de ponerse al servicio del alma, ¿no? Que dice Jung, que es entender que no es el yo el que dirige o el ego, sino que hay algo más profundo que guía, el espíritu de la profundidad. Y también de este viaje al desierto que hace Jung cuando él va a buscar su alma y termina en medio de un desierto y él entiende que ese desierto era un reflejo de su mundo interior, ¿no? Un mundo que él no había cultivado, que él no había desarrollado, porque justamente se había dedicado únicamente a vivir hacia afuera. Y entonces todo esto es un símbolo del mismo proceso de Jung, ¿no? De el mismo contacto con su mundo simbólico, cómo él va, digamos, contactando con este mundo interior. Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, porque esa imagen, digamos, del desierto habla ya de una pauta, ¿no? Que es la importancia de este contacto con la vida simbólica, con el mundo interior. Decíamos que muchas veces cuando uno establece un vínculo con el mundo externo, eso no necesariamente conlleva una realización del mundo interior, del mundo interno, del sentido, de la individuación, ¿no? Hay mucha gente que puede ser muy desarrollada en el mundo externo, material, pero que se conoce muy poco a sí misma. Y eso era uno de los puntos centrales, digamos, en el anterior live, ¿no? Que hicimos. Después Jung va a entrar a lo que él va a llamar el contacto con el infierno, ¿no? Que es el aspecto más profundo del inconsciente colectivo, cuando él desciende, ¿no? Viaje infernal hacia el futuro, ¿no? Él desciende por una cueva y él llega a contactar con imágenes y símbolos que son amenazantes, ¿no? Y hablamos de este poder también destructivo, ¿no? O perturbador que pueden tener muchas veces las experiencias con lo profundo, ¿no? Con lo inconsciente. Finalmente llegamos al capítulo de la decisión del espíritu, que es el sexto, donde hay una invitación a Jung a profundizar más, ¿no? Entrar mucho más dentro del mismo, ¿no? Y donde él se da cuenta que en realidad el camino de integración tiene que ver con esta integración entre los opuestos, ¿no? Y que existe un gran problema en el hombre, en la psique, que es la escisión, la separación. Entonces, y que había una lucha, ¿no? Él dice una especie de guerra civil entre dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo racional y lo emocional, lo consciente y lo inconsciente. El espíritu de este tiempo y el espíritu de lo profundo. Y Jung se ve como luchando consigo mismo, ¿no? En ese conflicto en el que está permanentemente la psique, ¿no? Negando aspectos de sí mismo, oponiéndose. Y hasta ahí llegamos la semana anterior. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 6 al capítulo 12 del libro primero. Vamos a tratar de hacer un alcance muy general
de estos 6 capítulos. Nos vamos a centrar mucho en 2 aspectos, que son el primero, el asesinato del héroe, y el segundo, el contacto de Jung con Elías y Salomé, que son las imágenes que pueden ver ahora en la pantalla, ¿no? Imágenes que el mismo Jung pintó del libro rojo. En la primera podemos ver un hombre que le dispara al héroe, ¿no? A Sigfrido, que va con un escudo por la espalda, ¿no? Con otro pequeño hombre, ¿no? Oscuro. Entonces, en un momento, Jung puede ver esa, digamos, esa visualización donde él le había disparado por la espalda a Sigfrido, ¿no? Este héroe alemán de la epopeya, ¿no? Del Cantar de los Nibelungos, o sea, famoso héroe, ¿no? Germano, que Jung va a decir que representaba de alguna medida, en alguna manera, en alguna medida, su propio mundo interior, ¿no? Su propio yo, digamos, exterior, más bien el ego que él había desarrollado, los valores que él tenía en esa época. Y entonces ese asesinato del héroe va a ser un símbolo muy importante que va a estar presente incluso en muchos de los cuentos o relatos, ¿no? Es un motivo frecuente, incluso en el libro Símbolo de Transformación, cuando él habla del caso famoso de Miss Miller, que él usa como una guía para explicar su teoría. Entonces, él va a hablar de la importancia de este símbolo, ¿no? Del héroe y también de la muerte del héroe. Entonces, comienza Jung hablando del asesinato del héroe de la siguiente manera, ¿no? Dice, a la noche siguiente tuve una visión. Estaba con un joven en una alta montaña. Antes de amanecer, el cielo oriental ya estaba claro. Entonces el cuerno de Sigfrido resonó sobre las montañas con sonido jubiloso, y allí supimos que vendría nuestro enemigo mortal. Estábamos armados y acechábamos sobre un estrecho sendero de roca para asesinarlo. Y entonces lo vimos desde lo alto de las montañas en un carro hecho de osamenta de muerto. Bajó Osadi magníficamente sobre la roca escarpada y llegó al sendero estrecho, donde nosotros esperamos ocultos. Cuando dobló en una esquina frente a nosotros, disparamos y simultáneamente cayó herido de muerte. Acto seguido, le di vuelta para huir y se precipitó una lluvia tremenda, pero luego atravesé un tormento hasta la muerte y estaba convencido de que tenía que matarme a mí mismo en el caso de no poder resolver el enigma del asesinato del héroe. Entonces, esta es la descripción que hace Jung de este contacto, ¿no? Con el héroe y el asesinato del héroe. Entonces, en esta primera parte, Jung plantea este asesinato, ¿no? Y también en las memorias él va a ampliar esto, ¿no? Él va a decir que el héroe representaba el yo, el ideal que él había construido de sí mismo. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Sigfrido, el rubio de ojos azules, el héroe alemán, el más valiente y fiel que haya tenido que morir por mi mano. Tenía en sí todo lo que yo apreciaba como lo más grande y lo más bello. Él era mi fuerza, mi osadía, mi orgullo. En una lucha de iguales yo hubiera tenido que sucumbir. Por lo tanto, solo me quedaba el asesinato por la espalda. Si quería continuar viviendo, solo podía ser a través de artimañas y perfidia. La imagen de el asesino del héroe, en este caso, al igual que Judas, ¿no? Con Cristo, habla de un aspecto relacionado a la traición, ¿no? La muerte por la espalda, la muerte, digamos, que podría ser catalogada como un asesinato infame, ¿no? Cobarde. Tiene que ver con un símbolo importante en el proceso de individuación, que es la necesidad de traicionarse a uno mismo, la necesidad de sacrificar aquello que ha sido importante hasta ese momento de la vida, ¿no? El arquetipo del héroe tiene que ver mucho con esta función sacrificial, con esta necesidad de renuncia, de sacrificio. El símbolo del egocidio, matarse uno mismo, ¿no? Pero no del suicidio en el sentido de una muerte real, ¿no? Sino de una muerte psicológica. La necesidad de matar aspectos de nosotros mismos
para entrar en un proceso de transformación. Es un paso necesario en el proceso de individuación. Muchas veces, digamos, el héroe tiene una dificultad importante, el ego, digamos, tiene una dificultad importante de soltar, ¿no?, la identidad que ha construido. Decía un maestro de budismo, David Lloyd, que de todos los apegos, el apego más importante que tiene el ego es a sí mismo, ¿no?, a la imagen de sí mismo, a la imagen que ha construido de él mismo. Y entonces el egocidio tiene que ver, por un lado, con matar esa imagen de nosotros, darnos cuenta que el ser no se limita, digamos, a una imagen, a un rol, a una máscara. Entonces, dentro del proceso de individuación, el primer arquetipo, el primer complejo que hay que superar es el complejo del ego, ¿no?, que tiene que ver muchas veces con los roles, las máscaras, las identificaciones sociales y culturales que nosotros construimos. Entonces hay mucha gente que no puede salir de esta identidad, de este rol. El mismo Jung había construido un rol, ¿no?, social, del médico científico, el director de la clínica psiquiátrica, el profesor universitario, el padre de familia. Y entonces, muchas veces esos roles sociales que representan lo más querido, lo más estimado, ¿no?, ese apego a esa imagen de uno mismo, que incluso muchas veces en la primera mitad de la vida uno se empeña en construir esas imágenes, ¿no?, ese ego, esa personalidad, esa imagen que uno puede mostrar socialmente, termina siendo muchas veces una limitación para la transformación, ¿no?, para el crecimiento personal. Entonces, el símbolo del asesinato del héroe tiene que ver con una renuncia muchas veces a esa identidad que nosotros hemos construido, a esa identidad que nosotros hemos ido, digamos, idealizando también a lo largo de la vida, ¿no? Por otro lado, tiene que ver con la necesidad de renunciar a los valores o a los sentidos que hasta ese momento nos han sostenido para entrar en un contacto con la sombra. En el dibujo del libro rojo y en el relato, Jung, que aparece con un traje rojo, ¿no?, en esta imagen del asesinato del héroe, un traje relacionado a la sangre, pero también a la vida, ¿no?, dispara por la espalda a un Sigfrido que cae, ¿no?, por un peñasco, pero va acompañado de un pequeño hombrecillo, ¿no?, oscuro, y que tiene que ver posiblemente con un aspecto de la sombra. Entonces, muchas veces estas situaciones de crisis, ¿no?, cuando uno es tomado por un complejo o entra en una dinámica de transformación donde un aspecto que era relevante muere, ¿no?, o ya no es capaz de ser sostenido, conlleva a un proceso de transformación importante. Cuando nosotros vemos el mito de Orfeo y Eurídice, ¿no?, que tiene que ver con una dificultad de Orfeo, muchas veces, de aceptar la muerte de la amada, de Eurídice, y esta dificultad que lo hace a él voltear, ¿no?, la mirada hacia atrás, que era lo que él no tenía que hacer, y perder para siempre a su amada, ¿no? Entonces, en estas dinámicas, digamos, la energía psíquica, según Jung, tiene dos direcciones. Una dirección es progresiva, ir hacia adelante, y la otra es ir hacia el mundo, adaptarse al mundo, responder al mundo. Y otra mirada que es más regresiva, ¿no?, que tiene que ver con ir hacia el pasado o entrar dentro de uno mismo. El símbolo del viaje al desierto, del ermitaño, incluso este asesinato del héroe, está muy relacionado con una función regresiva del mismo Jung, ¿no?, entrar en un mundo interior, replegarse del mundo, que era un mundo que estaba volviéndose, digamos, difícil, complejo, ante la situación de transformación que estaba viviendo Jung. Jung había dejado la cátedra universitaria, había tomado partido por el psicoanálisis, acababa de estar involucrado en una relación con Sabine Spielrein, tenía una crisis matrimonial, entonces había cortado su relación con Freud. Entonces, en toda esa experiencia, digamos, donde la vida se torna difícil, muchas veces el yo requiere desconectarse del mundo y entrar en contacto con el mundo interior.
la exacerbación del mundo simbólico, ¿no?, de Jung, que estaba ebulleciente, ¿no?, de símbolos, de sueños, hace que Jung, como él mismo dice en su seminario de introducción de la psicología analítica, tenga que pasar de un despliegue horizontal de la energía psíquica, de la libido, donde la energía psíquica de él antes estaba muy enfocada en el trabajo, en los pacientes, en el afuera, ¿no?, en las relaciones con, con el psicoanálisis, con sus colegas, en los hijos, la familia, a una concentración de la energía psíquica vertical que le permitió a él entrar en un contacto directo con su mundo simbólico. Entonces Jung plantea la importancia de la regresión como una vía para el contacto con este mundo inconsciente, ¿no? Para Jung lo inconsciente no es solamente un depósito de aspectos reprimidos, sino también es una fuente creativa de imágenes, de símbolos que pueden darnos las pautas y las guías para enfrentar la vida. Entonces, la regresión puede ser una regresión creativa, pero también puede ser una regresión defensiva. Uno puede regresionar y meterse en las imágenes o escaparse de la realidad a través de la fantasía o la imaginación, o puede entrar en contacto con ese mundo simbólico para encontrar las pautas y las guías, ¿no?, para enfrentar la vida. Entonces es necesario el desarrollo de esta actitud simbólica que plantea Jung, ¿no?, la importancia de la vida simbólica, la capacidad de entender las imágenes y los símbolos, porque estas imágenes podrían ser vistas como elementos simplemente de la fantasía, que no tienen ninguna aplicación práctica o ningún sentido profundo. Pero la mirada junguiana consiste en tomar muy en serio las imágenes, ¿no?, del inconsciente, los sueños. Entonces uno trata de acercarse y amplificar estas imágenes y sobre todo que estas imágenes puedan tener una finalidad de orientar la vida, ¿no?, el mundo del paciente o de la persona. Entonces estas imágenes no están desconectadas del proceso personal de Jung, ¿no? Jung siente que él tenía que matar un aspecto de sí mismo, este doctor, este yo, este ego que él había construido, para poder él dar un paso más, ¿no?, en su proceso de individuación y entrar en un contacto consigo mismo, un contacto más auténtico. Entonces dice Jung, vivimos también en nuestros sueños, no solo vivimos de día, incluso consumamos nuestros más grandes actos en el sueño. Aquella noche mi vida estuvo amenazada, pues tenía que matar a mi amo y Dios. No en un duelo abierto, pues qué mortal sería capaz de matar a un Dios en un duelo. Solo puedes alcanzar a tu Dios con el asesinato por la espalda, si quieres superarlo. Y esto nos lleva también a ver después la relación con Judas, ¿no? Esto, sin embargo, es lo más amargo para los hombres mortales. Nuestros dioses quieren ser superados, pues necesitan la renovación. Solo los hombres matan a sus príncipes, lo hacen porque no pueden matar a sus dioses y porque no saben que deberían matar a sus dioses en sí mismos. Cuando el dios se vuelve viejo, se convierte en sombra, en sinsentido, desciende a lo inferior. La verdad más grande se convierte en la mentira más grande, el día más claro en la noche más oscura. Tal como el día supone la noche y la noche el día, así el sentido supone el contrasentido y el contrasentido el sentido. El día no es por sí mismo y la noche no es por sí misma. Este matar al Dios interior, ¿no?, o matar la idealización de sí mismo, es un paso muy fundamental en todo proceso de desarrollo espiritual. Muchos de los procesos de desarrollo espiritual tienen que ver con un proceso de deconstrucción del propio ego, ¿no?, con un proceso de egocidio. Muchas experiencias espirituales de iniciación tienen que ver con esta iniciación que nos confronta a una desconstrucción del ego, una trascendencia del ego, una confrontación con la locura, con la muerte, con los valores y los principios que antes habían sostenido la vida. Incluso en muchos rituales de iniciaciones espirituales se suele dar una nueva identidad a la persona, ¿no? Es como para remarcar esta muerte de lo viejo, del anterior ser. Entonces la persona al entrar en este contacto con el mundo arquetípico inconsciente ya no es el mismo, hay una transformación. Entonces dice, tras la muerte en la cruz, Cristo fue al inframundo y se convirtió en infierno.
Así adoptó la forma del anticristo, del dragón, la imagen del anticristo que nos han transmitido los antiguos da testimonio de Dios nuevo, cuya llegada previnieron los antiguos. Los dioses son inevitables. Cuando más te escapas de Dios, tanto más seguro es que caigas en su mano. La lluvia, el gran diluvio de lágrimas que sobreviene a los pueblos, el diluvio de lágrimas de la distensión. Después de la contrición de la muerte, hubo cargado a los pueblos con tremenda presión. La lluvia es el llanto por el muerto, que precede a la sepultura y al renacimiento. Es la fecundación de la tierra que engendra el trigo, el joven Dios germinal. Entonces, este asesinato del héroe, de Sigfrido, representa el fin de una etapa en la vida de Jung, ¿no? De esta etapa del médico, del yo, que estaba más enfocado hacia afuera, y empieza una nueva etapa en el desarrollo del mismo, de su personalidad, que va a estar atravesada por el contacto profundo con el mundo del sí mismo, de los símbolos, del inconsciente. La lluvia, que surge después de la distensión que había generado el conflicto, anuncia lo nuevo, pero lo nuevo aún no ha nacido. Entonces, es como en este viaje de Orfeo al infierno, donde él tiene que volver a la superficie, pero él no está seguro qué es lo que va a pasar. Entonces, él duda en cada paso si Eurídice está detrás. Entonces, muchas veces en estos procesos de transformación, de desarrollo terapéutico, espiritual, uno entra en procesos de despersonalización. El yo que antes éramos empieza a flexibilizarse, los valores o los rasgos de personalidad, que eran en realidad aspectos muy propios de nuestra propia neurosis, empiezan a flexibilizarse y nosotros perdemos identidad. Entonces, un buen proceso terapéutico muchas veces conlleva a una crisis también, producto de la misma terapia, que puede tener que ver con este dejar de ser quien era antes, ¿no? Entonces yo antes de repente era una persona muy racional, entonces al empezar a conectar con mis emociones, eso me va a generar angustia, ansiedad, una crisis, dudas, porque esta otra forma de ser que yo tenía, con la que estaba identificado, esta forma unilateral, donde yo solamente me identificaba con lo racional y reprimía lo emocional, era segura, era conocida, me daba seguridad. Entonces, este volver la mirada atrás de Orfeo representa esa incapacidad de matarse a sí mismo y abrirse a la progresión, a la transformación, a lo nuevo. Entonces, lo nuevo, que es anunciado por la lluvia, también está relacionado al arquetipo del niño, ¿no? A la importancia del niño. De ahí que haya dicho Jung que el Dios es un niño. Entonces, y ese niño, ¿no? Por ejemplo, que es muy representado el niño divino, lo nuevo, el nuevo ser que nace a partir de la transformación, de la muerte del anterior yo, del ego, también fue mencionada mucho por Nietzsche, ¿no? Cuando él habla de las tres transformaciones, del camello, el león, el niño. Entonces, esto nuevo que nace, representado también en la carta del tarot del sol, esta nueva conciencia, este niño nuevo, este nuevo ser, requiere de la muerte de lo viejo. Entonces hay un simbolismo muy importante en lo junguiano que tiene que ver con la dinámica entre lo viejo, el senex, ¿no? Y lo nuevo, el puer. Entonces muchas veces estamos en esa lucha, ¿no? En la que, digamos, nos cuesta dejar lo viejo, ¿no? Matar lo viejo en nosotros, y lo nuevo aún no ha nacido. Y entonces ese periodo, digamos, entre la muerte de lo viejo y el aún no nacimiento de lo nuevo, ese periodo de gestación, que muchas veces está representado también el símbolo del desierto, o el viaje a la montaña, o la carta del colgado, ¿no? Donde aparentemente no ocurre nada y uno se siente estancado, es un periodo donde se está gestando una nueva forma de ser, una nueva existencia. Pero es un periodo que no está libre de angustias o ansiedades, porque muchas veces implica la confrontación con la incertidumbre. Aquello que nos sostenía, que nos da identidad, se ha perdido, ya no es efectivo. O sea, el héroe ha muerto. Nuestra identificación, nuestro ego está, digamos, en un proceso de deconstrucción. Y entonces nos cuesta sostener ese vacío, ¿no? Pero digamos, hacia allá apuntan muchas de las tradiciones espirituales, ¿no? Como las tradiciones del Vedanta o del budismo, ¿no? Del Zen,
o el mismo existencialismo plantean que, digamos, la naturaleza más profunda del ser es el vacío, la no identificación. Entonces esa nada es a la vez el todo, ¿no? Porque nosotros al reconocer que nuestra naturaleza es nada, también reconocemos que es el todo, que estamos en conexión con todo y que nosotros podemos ser o elegir ser de diversas maneras, de diversos modos. Entonces, esa muerte de la identificación con un lado de la vida nos posibilita a tener un ser más completo, más amplio. Entonces, muchas veces aquello que constituye la identidad, la identificación, que nos da seguridad, es también una forma de limitar y recortar las posibilidades de la existencia. Entonces, este contacto con esa nada que somos genera muchas veces el deseo de regresión, ¿no? De volver a lo anterior, la incapacidad de soltar esa identidad vieja, la angustia ante lo nuevo, y también está sujeta a una serie de dificultades. En el siguiente capítulo, Jung, digamos, va a hablar de la concepción de Dios, ¿no? Dice, a la noche siguiente le hablé a mi alma y dije, este mundo nuevo me parece débil y artificial. Artificial es una mala palabra, mas el grano de mostaza que prosperó hasta convertirse en un árbol, la palabra que fue concebida en el vientre de una virgen, se convirtió en Dios, a quien la tierra estuvo sometida. Entonces, muchas veces esta metáfora, ¿no?, del grano de mostaza, digamos que tiene ya implícito todo el reino, ¿no? El reino de los cielos, de Dios, ¿no? Entonces, tiene que ver con este contacto con el mundo interior, que muchas veces ese contacto con el mundo interior no es visible, ¿no? No es algo tangible como puede ser el mundo externo, el mundo de la materia. Entonces, por eso muchas veces las riquezas del mundo espiritual o el desarrollo de la conciencia son vistas como algo que no es realmente tangible o importante o que es secundario. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Digamos, cuando Jesús dice, ¿no? Que el reino de los cielos es como un grano de la mostaza, ¿no? Que un hombre tomó y sembró en el campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace grande, ¿no? Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Entonces, este mundo invisible de lo simbólico, que ha sido, digamos, reprimido, que ha sido muchas veces desechado, que ha sido muchas veces menospreciado por la cultura occidental, es la fuente de la vida, digamos, y ahí está en ese contacto con el mundo interior, en esa renuncia del mundo externo del héroe, se está gestando algo profundo, algo muy importante. La imagen del árbol que representa la vida, también relacionada a la cábala, es también un símbolo muy importante porque representa también lo inconsciente, ¿no? El contacto con lo inconsciente. Las raíces del árbol, ¿no?, que van hacia la profundidad, tienen que ser equivalentes a la copa del árbol. Entonces es un símbolo de la psique. Nosotros podemos representar la psique como, digamos, un árbol, ¿no?, del cual nosotros podemos ver las copas, el tronco, pero que tiene toda una dimensión profunda, ¿no?, inconsciente, oculta, que son las raíces. Y además esas raíces, digamos, están conectadas con otras raíces, lo que se conoce como una red, ¿no?, de conexiones entre las raíces, que es el rizoma, que según se ha investigado, existen ecosistemas y bosques igual de complejos que en la superficie en el mundo interior. Entonces, ese árbol que empieza a crecer a partir de un pequeño grano de mostaza, ¿no?, de un pequeño contacto con lo simbólico, es la puerta de acceso al conocimiento de la espiritualidad. En el árbol, por ejemplo, es muy importante en el mito de Hércules, ¿no?, y en el mismo mito de Adán y Eva, ¿no?, digamos, cuando Hércules va a buscar las semillas, ¿no?, digamos, el árbol, ¿no?, tiene que ir a buscar el árbol de las Hespérides,
estas manzanas doradas, ¿no? Que representan el conocimiento, lo divino, lo sagrado, y que era custodiado por un dragón de 100 cabezas, ¿no? Entonces era una tarea muy difícil, y entonces Hércules le encarga a Atlas que vaya, ¿no? Que vaya y le pide unas manzanas a las diosas que cuidaban este jardín, y que él iba a sostener el mundo por un momento mientras Atlas iba. Entonces, y en ese viaje también es importante porque Hércules contacta con Prometeo encadenado, ¿no? Prometeo era este titán que había robado el fuego, se lo había dado a los hombres. Y entonces estos simbolismos van a ser muy importantes porque hacen referencia a la necesidad de sostener el peso del mundo, ¿no? Como Atlas, la necesidad del contacto con este mundo sagrado, que ese mundo sagrado, muchas veces los símbolos, lo espiritual, está custodiado por este dragón de 100 cabezas, que puede ser un símbolo de los peligros del inconsciente, pero también las diversas manifestaciones de lo simbólico, que muchas veces el acceso al conocimiento espiritual está custodiado por muchas tradiciones diversas, las 100 cabezas del dragón, ¿no? Muchos ritos, muchas religiones, y el acceso a la verdad es difícil, ¿no? Muchas veces las religiones, en vez de facilitar el acceso al conocimiento espiritual, lo ocultan, ¿no? Lo encubren. Entonces lo tergiversan. Entonces, este árbol del conocimiento, ¿no? Este árbol de la sabiduría, estas manzanas doradas que permiten, digamos, acceder a un nivel de conciencia elevado, no es fácil, no es de fácil acceso. Entonces, Prometeo, que representa al titán que había robado, digamos, el fuego para dárselo a los humanos, y que es castigado, digamos, con un terrible castigo. Lo atan a una montaña para que un águila coma su hígado. Representa también, de alguna manera, claro, el titán, como decía, ¿no? En unas conversaciones que habíamos tenido con Eduardo Carvalho, el titán que cada uno tiene que atar o encadenar dentro de sí mismo, pero yo lo veo desde otro lugar, ¿no? Yo interpreto a Prometeo como el aspecto doliente del ser humano, ¿no? Este aspecto que tiene que pagar el precio de la conciencia. Nosotros, al tomar conciencia de la vida, también empezamos a tomar conciencia de la angustia existencial, de la muerte, ¿no? De diversos aspectos. Entonces, el precio de ser conscientes es el sufrimiento. Entonces no puede haber una transformación sin un sufrimiento. Entonces este contacto con el conocimiento, este comer del árbol de la vida, ¿no? Como el mito de Adán y Eva, constituye una expulsión del paraíso, o sea, de ese mundo ideal, ¿no? Ese mundo infantil del niño, donde uno no tenía conciencia de la complejidad de la vida, de las cosas, no se preocupaba. Y entonces adquirir esa conciencia implica entrar en un contacto con el dolor, con el sufrimiento. Y todos tenemos dentro de nosotros un Prometeo encadenado, ¿no? Un hombre que sufre, un Homo patiens. Y parte del trabajo de la individuación es poder liberar a ese aspecto doliente dentro de nosotros mismos. Y muchas veces, mientras más conciencia vamos tomando de este proceso de individuación, más nos enfrentamos al propio sufrimiento, al propio dolor. Entrar en un proceso de conocimiento profundo de sí mismo no es sencillo, implica una confrontación con el dolor, con el sufrimiento. Tenemos que empezar a revisar nuestra infancia, situaciones difíciles, traumáticas, aspectos de nosotros mismos que no son agradables. Entonces, este contacto con el mundo interior, con el autoconocimiento, siempre comienza, según Jung, por la nigredo, ¿no? La etapa más oscura, el contacto con lo negro, lo oscuro, la sombra, lo difícil, ¿no? Para llegar al bosque encantado hay que atravesar a veces el bosque tenebroso, que está lleno de peligros y problemas. Entonces, no todos llegan a atravesar ese bosque, digamos, muchas personas se asustan, ¿no? Al ver eso, ¿no? Entonces, decía Jung que hay que atreverse a entrar en las puertas que otros ven y por las cuales pasan, ¿no? De largo, ¿no? Entonces, pero esto requiere de una fuerza de la voluntad, de una capacidad de enfrentarse a sí mismo, de enfrentar los miedos, de ir más allá de lo conocido. Entonces,
esta relación, ¿no? El árbol que crece en el interior, el árbol que surge de una semilla, que es este mundo de lo simbólico y que se extiende hacia una comprensión más profunda de la vida, ¿no? De la vida y de la muerte, con todos sus aspectos luminosos y oscuros, está relacionado al desarrollo de la conciencia. Y el desarrollo de la conciencia nos lleva inevitablemente al contacto con la sombra, ¿no? Con lo doloroso. Dice Jung, el niño divino se presentó frente a mí desde lo espantosamente ambiguo, lo feo y lo bello, lo malo y lo bueno, lo irrisorio, lo serio, lo enfermo y lo sano, lo inhumano y lo humano, lo no divino y lo divino. Comprendí que el Dios que buscamos en lo absoluto no se encuentra, por cierto, en lo absolutamente bello y bueno, serio y alto, humano o incluso divino. Allí Dios estuvo alguna vez, pero comprendí que Dios, el nuevo Dios, está en lo relativo. Si el Dios es lo absoluto, bello y bueno, ¿cómo de abarcar la plenitud de la vida, la cual es también mala, irrisoria, humana, inhumana, bella y fea? ¿Cómo puede el hombre vivir en el regazo de la divinidad cuando la divinidad solo se atiende desde una de sus mitades? Por eso Cristo tuvo que bajar al infierno tras su muerte, pues de otra manera el ascenso al cielo hubiera sido imposible. Nuestra convicción del valor de lo bueno y de lo bello se ha vuelto fuerte, pero eso, la vida puede extenderse más allá de esto y cumplir aún todo lo que yacía atado y anhelante. Lo atado y anhelante, sin embargo, precisamente lo feo y lo malo. ¿Te indignas en contra de lo feo y lo malo? En ello puedes reconocer cuán grande con su forma y su valor es la vida. ¿Piensas que eso está muerto en ti? No obstante, esto muerto también puede transformarse en serpientes. Las serpientes extinguirán el príncipe de tu día. Este aspecto, digamos, esta conexión con la muerte, lo doloroso, la sombra, va a ser un tema recurrente, ¿no? En el libro rojo y en la teoría junguiana. Nadie se puede iluminar fantaseando con la luz, solamente comprendiendo e integrando las sombras. No podemos matar la muerte, pues ya hemos quitado toda la vida. Si aún queremos superar la muerte, entonces tenemos que avivarla. Por eso también en nuestro viaje, cuencos de oro llenos de dulce trago de la vida, vino tinto, donarlo a la materia muerta para que cobre vida. Eso se ve mucho en ciertos ritos, ¿no? Donde se le pone vino, cerveza, digamos, aguardiente a los muertos, ¿no? Comida. La materia muerta se transformará en la serpiente negra. No os asustéis, la serpiente apagará inmediatamente el sol de vuestro día. Esforzaos en despertar la muerte, cavad fosas profundas, arrojad en ellas ofrendas para que lleguen al muerto. Reflexionar con buen corazón acerca del mal. Ese es el camino hacia el ascenso. Antes del ascenso, todo es noche e infierno. ¿Qué pensáis acerca de la esencia del infierno? El infierno es cuando la profundidad llega a vosotros, con todo aquello que ya no sois o aún no domináis. El infierno es cuando no podemos alcanzar lo que podríamos alcanzar. El infierno es cuando tienes que pensar, sentir y hacer todo aquello que sabes que no quieres pensar, sentir y hacer. El infierno es cuando sabes que vuestro deber es también vuestro querer y que vosotros mismos sois responsables de ello. El infierno es cuando sabes que todo lo serio que te propongas es también irrisorio, que todo lo delicado es también tosco, todo lo bueno es también malo, todo lo alto también es bajo. Y cuando todos los actos de bien son también actos infames. El infierno más profundo es cuando te das cuenta de que el infierno tampoco es un infierno, sino un cielo alegre. No un cielo en sí, sino en cierta medida. El cielo y en otra un infierno. Esta es la ambigüedad de Dios. Él nace de la ambigüedad oscura, asciende hacia una ambigüedad clara. La univocidad es unilateralidad, conduce a la muerte. La ambigüedad, sin embargo, es el camino de la vida. Si el pie izquierdo no camina, entonces camina el derecho, pero tú no caminas. Entonces, esta ambigüedad, esta polaridad, esta realidad de la vida siempre está constituida por la dualidad, ¿no? Por los dos polos. Va a ser fundamental en la mirada junguiana, ¿no? La importancia de los opuestos y la integración del oscuro, de la sombra. Nada es más fácil que jugar a la ambigüedad
Y nada es más difícil que vivir en la ambigüedad, dice yo. Tengo que decir que el Dios no podía advenir antes de que el héroe no estuviera muerto, pues el héroe, como lo entendemos, se ha convertido en el enemigo de Dios. El héroe es la perfección. Los dioses envidian la perfección del hombre. Lo perfecto no necesita a los dioses. Necesitamos nosotros de los dioses. Los dioses aman lo perfecto, pues es el camino completo de la vida. No obstante, los dioses no están con aquel que quiere ser perfecto. El Dios nuevo se ríe de la emulación y los seguidores. Él no necesita aduladores ni discípulos. El encuentro, no. Él fuerza al hombre a través de sí mismo. El Dios es seguidor de sí mismo en el hombre, se emula a sí mismo. Entonces esta idea, ¿no? Nadie posee a mi Dios, sin embargo mi Dios posee a todos, incluyéndome a mí mismo. Los dioses de todos los hombres particulares poseen siempre todos los demás hombres, incluyéndome a mí. Así es que siempre es el mismo Dios. A pesar de su pluralidad, llegas a Él en ti mismo y solo por el hecho de que de ti mismo, te toma en avanzar tu vida. El deseo egoísta te condujo hacia el hombre, solo en apariencia, mas en realidad te condujo lejos de Él y al final hacia ti mismo, en lo que para ti y para los otros hombres está más lejos, pero ahora, cuando estás en la soledad, tu Dios te conduce al Dios de los otros y a través de Él la verdadera cercanía, la cercanía de sí mismo en el otro. Esta idea que ya estaba presente desde el inicio del libro rojo, ¿no? Que Dios está en lo otro, en lo opuesto. El Dios venidero es una imagen diferente de Dios, que integra la sombra, lo opuesto. El sentido tiene que estar basado en la integración de lo otro, de lo distinto. Introduce un nuevo paradigma. En el capítulo 9, que es muy importante, Jung se encuentra con un anciano. Estaba frente a él un anciano, a sus pies yacía una serpiente negra. A una cierta distancia vio una casa construida sobre columnas. Una muchacha bella sale de la puerta, camina insegura y veo que es ciega. El anciano me hace señas de que yo lo siga hacia la casa. A los pies de un alto peñasco detrás de nosotros se arrastra la serpiente. En el interior de la casa reina la oscuridad. Estamos en una alta sala con paredes destellantes. En el fondo hay una piedra color agua clara. En cuanto miro su reflejo, se me aparece la imagen de Eva, el árbol y la serpiente. Luego diviso a Odiseo y sus compañeros sobre el vasto mar. Súbitamente se abre una puerta a la derecha que da al jardín, lleno de luz clara solar. Salimos y el viejo me dice, ¿sabes dónde estás? Soy extranjero aquí, dice. Todo me resulta maravilloso, temible, como un sueño. ¿Quién eres? Yo soy Elías y esta es mi hija Salomé. La hija de Herodes, la mujer sedienta de sangre, dice Jung. ¿Por qué la juzgas así? Tú ves que es ciega. Ella es mi hija, la hija del profeta. ¿Y qué milagro los ha unido? Ningún milagro, desde el comienzo fue así. Mi sabiduría y mi hija son una. Estoy azorado, no lo puedo creer, reflexiona Jung. Su ceguera y mi vista nos han hecho compañeros desde la eternidad. Perdona mi asombro. ¿Estoy por cierto en el inframundo? Dice Jung. Salomé le pregunta, ¿me amas? ¿Cómo puedo amarte? ¿Cómo se te ocurre esta pregunta? Solo veo una cosa, tú eres Salomé, un tigre. Tus manos están manchadas con la sangre del santo. ¿Cómo podría amarte? Tú me amarás. Yo amarte, ¿quién te da derecho a ese pensamiento? Yo te amo. Aléjate de mí, me horrorizas, bestia. Eres injusto conmigo. Elías es mi padre y él me conoce lo más profundo de los misterios. Las paredes de su casa son de piedra preciosa, sus pozos contienen aguas curativas y su ojo ve las cosas futuras. ¿Y qué no darías por un único vistazo de estas cosas infinitas de lo venidero? ¿No valdría incluso un pecado para ti? Tu tentación es diabólica. Ansío volver al mundo superior. Es horroroso aquí. Cuán opresivo y pesado es el aire. ¿Qué quieres? Le dice Elías. La elección es tuya. Yo no pertenezco a los muertos. Yo vivo a la luz del día. ¿Por qué de atormentarme aquí, Salomé? ¿Acaso no tengo bastante que cargar en mi propia vida? Entonces, este contacto inicial con esas figuras, ¿no? Una figura del self, representada por Elías, del sabio, ¿no? También la figura paterna
este guía, ¿no? Del logos, una figura del logos, ¿no? De que es capaz de ver, ¿no? De conocer, de ver el futuro. Va acompañada de Salomé, que es una figura del ánima que tiene que ver más con lo instintivo, lo emocional, lo inconsciente. Muchas veces el eros, este principio, ¿no? Representado por Salomé, este instinto, este mundo del inconsciente, el ánima, es guiado, ¿no? Por el logos, como en la imagen del águila que lleva en sus garras la serpiente, ¿no? Entonces, en esta función, lo que se ve es que Salomé tiene que ser guiada por Elías, ¿no? O sea, este principio inconsciente que es ciego, tiene que ser dirigido, digamos, por la conciencia. Entonces, lo que no entiende Jung es cómo es posible que coexistan ambos principios. Y entonces Elías le va a revelar que esto ha sido así desde siempre, que el logos y el eros, lo consciente y lo inconsciente, siempre han estado juntos. Y es de alguna manera el yo el que hace esa escisión, esa separación, al que le cuesta integrarlo. Salomé también está relacionada mucho a la historia de Juan Bautista, ¿no? Que va a ser el que va a anunciar la llegada de Cristo, ¿no? Entonces va a preparar el camino para el nacimiento de Cristo y el bautizo de Cristo y la legitimación de Cristo. Y Salomé es la responsable de que le hayan cortado la cabeza al Bautista. Entonces hay un miedo acá en el contacto con lo femenino, con el ánima, con lo inconsciente, a perder la razón, ¿no? A ser poseído por estos complejos o estos aspectos del inconsciente, a generar una escisión, una separación. Sabemos muy claro que Jung, una de las cosas que más le fascinó y le asombró en el proceso de, digamos, de desarrollo, ¿no? Fue esta capacidad que tenía que tenían los complejos de ser autónomos, ¿no? De ser independientes, de esta capacidad que tenían los complejos de parecer poseer al yo, ¿no? De hacer que el yo pierda la capacidad de autonomía, ¿no? De conciencia. Entonces, este símbolo que tiene que ver con perder la cabeza, esta desconexión entre la razón y la emoción, también es un miedo presente acá en Jung, ¿no? Y no solamente en Jung, en todas las personas que entran en contacto con el mundo de lo simbólico, lo arquetípico. Entonces, cuando empieza a entrar en una comunicación Jung con este aspecto del ánima, este aspecto más profundo, Jung tiene que reconocerlo, ¿no? Darle lugar. Y es la conexión de Jung y la reconciliación con el aspecto de lo femenino que había estado también herido, supongo yo, después de su experiencia con Sabine Spielrein, ¿no? Que fue una relación muy intensa, tiene que ver con recuperar la capacidad de amar y de conectarse con lo afectivo también del propio Jung, que era un hombre sumamente racional. Entonces Salomé va a ser quien va a ayudar a Jung a reconectarse con su mundo afectivo, con su mundo emocional. Dice, el escenario del juego de los misterios es una profundidad semejante al cráter de un volcán. Mi interior profundo es un volcán que expulsa masa ígnea de lo nunca formado, de lo no diferenciado. Así mi interior da nacimiento a los hijos del caos, la madre primordial. Quien ingresa en el cráter se convierte al mismo tiempo en caótica, se funde. Lo formado en él se disuelve y se une a lo nuevo con los hijos del caos, los poderes de la oscuridad, los que dominan y seducen, los que fuerzan y cautivan, los divinos y diabólicos. Estos poderes atacan desde todos los costados, sobre todo lo determinado, lo limitado, lo mío. Me unen en todas las formas con todas las esencias y las cosas, por lo cual obtengo conocimiento de su ser y su constitución. Este contacto con el mundo de lo arquetípico, ¿no? Que es visto como esta emergencia de esta fuerza interior, de este eros, de este impulso, ¿no? Muchas veces esta conexión con lo femenino conlleva este contacto con el ánima, con el mundo de lo interior. Y muchas veces se ha confundido, ¿no? Al hablar de la mujer que digamos, es capaz de que el hombre pierda la cabeza, ¿no? Simbólicamente, o la mujer que atrapa al hombre, ¿no? Como Campbell mismo decía en su libro del héroe de las mil caras, ¿no? La trampa de lo femenino, ¿no? La mujer que atrapa al héroe, como Calipso, como Circe,
que puede también, digamos, generar pasiones intensas, ¿no? No es otra cosa que en ese sentido el ánima o lo femenino, un acceso al propio mundo interior del hombre, ¿no? Al contacto con su mundo emocional, con su fuerza creativa, con su instinto sexual, aspectos que muchas veces estaban negados y reprimidos. Entonces, este volcán que emerge a través del contacto con el ánima, el mundo emocional que ha estado reprimido, puede ser visto como algo muy potente, muy poderoso. Eh, pero digamos, de ninguna manera debemos atribuir esto a lo femenino, que simplemente es un símbolo en el cual se proyecta la propia ánima, ¿no? El propio mundo de lo inconsciente que ha estado ahí reprimido por la conciencia. Entonces, el gran tema desde siempre, desde Grecia, ha sido la represión de lo femenino, de nosotros, de lo inconsciente, de lo emocional, de lo intuitivo, de lo creativo, de lo sexual. Entonces, porque son aspectos muy poderosos que pueden generar mucho miedo también al yo. Entonces, este contacto con este mundo interno, que tiene que ser dirigido y guiado por este aspecto del sabio, ¿no? Del self, de Elías, y se presenta como ciega Salomé, ¿no? Dice, además, Elías y Salomé y la serpiente, ¿no? Que es un principio extraño entre ambos principios, que representa posiblemente un aspecto más de lo inconsciente, más de lo cetónico. La serpiente es la esencia terrenal del hombre, de la cual no es consciente. Su especie varía según el país, el pueblo. Entonces, eso tiene una conexión secreta con la madre, con lo inconsciente, con la tierra. Es un símbolo de la transformación. Y la serpiente también está asociada, cuando Jung habla en los seminarios del yoga kundalini, a esta serpiente interior, ¿no? A este mundo, digamos, de lo interior, a la kundalini, la energía sexual, ¿no? Esta conexión entre, digamos, el cerebro reptil, ¿no? O sea, el aspecto más primitivo del impulso sexual agresivo, que conecta a través de la columna con el cerebro, ¿no? Con el cerebro límbico y el cerebro cortical. Entonces, esta serpiente que habita en el interior del ser humano hace referencia al origen de la vida, a lo más instintivo, pero también es un símbolo de transformación. La serpiente alada, por ejemplo, en el báculo de Hermes, ¿no? Representa esta evolución desde lo más reptiliano hacia lo más humano, ¿no? Hacia lo más elevado, lo más espiritual. Entonces es un símbolo que tiene que ver con el conocimiento, también con la integración. Entonces la serpiente que tienta a Eva, ¿no? A tomar el fruto del conocimiento, es esa transformación del mundo instintivo animal al salto hacia la comprensión simbólica, la comprensión espiritual, el desarrollo del símbolo, del lenguaje. Entonces, eso está ahí. Entonces Jung planteaba que no se sabe exactamente en qué momento el ser humano pasó de ser un ser instintivo a ser un ser simbólico, pero en símbolo de transformación se plantea ese salto, ¿no? Ese salto entre lo instintivo y la representación de la imagen que ya está presente en el arquetipo, porque todo instinto tiene también una imagen que corresponde a ese instinto, ¿no? El instinto materno está en relación con la conexión con una imagen de la madre, un objeto al cual se dirige ese instinto, ese impulso. Entonces, este gran misterio, ¿no? de la serpiente que interviene en esa mediación entre el hombre y el descubrimiento de la conciencia, el árbol del bien y del mal, esa conexión de la conciencia espiritual, que va a tener como una consecuencia la expulsión al paraíso, ¿no? O también va a tener como una consecuencia, digamos, el sufrimiento, ¿no? El ser expulsado de este mundo ideal, o como una consecuencia también este aspecto prometeico que va a quedar encadenado, ¿no? Atado a complejos, a situaciones que después van a generar sufrimiento. Entonces, Elías dijo, ¿no? En su amor has de reconocerla. No solo tú santificas el objeto, sino que el objeto también te santifica a ti. Salomé amó al profeta y por eso lo sacrificó. El profeta amó a Dios y eso lo santificó. Salomé, sin embargo, no amó a Dios y eso la desantificó. Pero el profeta no amó a Salomé y eso lo desantificó. Por lo tanto, eran uno para el otro veneno y muerte. Pero el pensante concibe su placer, que el sentimental concibe su propio pensar. Esto conduce al camino. Lo que plantea Elías es muy difícil de entender y comprender para el ego, ¿no? Lo que él plantea es que todo está conectado.
y que la base de la sabiduría está en la integración de los opuestos, incluso de aquellos aspectos más difíciles de asimilar. Por ejemplo, la integración entre la víctima y el victimario, entender que, por ejemplo, Judas es tan importante como Cristo, ¿no? En el plan de Dios, ¿no? Sin Judas no hubiera habido, Jesús no hubiera podido convertirse en Cristo, él necesitaba a alguien que lo traicione, alguien tenía que hacer ese trabajo. Y entonces todo está conectado y las cosas son como son. No podemos negar ciertos aspectos de la vida, pero al ego le cuesta integrar lo opuesto, la sombra. Entonces Salomé invita a darse cuenta de que la relación entre el profeta y Dios, ¿no? El amor del profeta a Dios, si no integra el amor del profeta a Salomé, que representa esta conexión con lo femenino, con la vida, entonces sigue siendo incompleta. Y si Salomé no está conectada con Dios, ¿no? También sigue siendo incompleto. Entonces se requiere de una integración de estos tres principios, ¿no? El principio del yo, del logos y del eros, que muchas veces es difícil integrar ambos, ¿no? Entonces ya decía Nietzsche, ¿no? Yo solamente creería en un Dios que baila, ¿no? Que es capaz de bailar. Entonces esta integración de lo mundano, de lo que va a hablar Jung después en la segunda parte del libro, en el libro segundo, cuando él habla del rojo y de la zeta, de este mundo representado por Salomé, de lo emocional, lo sensible, lo instintivo, ¿no? El mundo de lo mundano, pero también esta integración de lo elevado, lo sagrado, representado por Elías, ¿no? El profeta más santo, el que fue ascendido en un carruaje por Cristo, ¿no? No por Dios, digo, ¿no? Entonces, posiblemente el profeta más cercano a Dios. Entonces, es curioso, ¿no? Para el ego, cómo se puede integrar una figura como Elías con la figura de Salomé, con toda la carga que se hace, ¿no? Sobre el juicio. Sin embargo, en una dimensión más profunda, ambos principios están unidos y ahí radica la sabiduría. La sabiduría radica en la comprensión de que los opuestos no son antagónicos, sino siempre complementarios. Sin embargo, es uno el que genera esa escisión a través de esta valoración patriarcal, ¿no? De lo que es bueno, lo que es malo, lo que es superior, lo que es inferior. Pero la vida siempre es una suma de energías de opuestos complementarios, donde cada aspecto tiene su lugar y su rol. Entonces, todos pertenecen y todo tiene su lugar en la vida, por más que nos cueste entenderlo o asimilarlo. Todos tienen un sentido, un propósito y contribuyen al mundo desde su lugar, incluso cuando es negativamente. El mal genera acciones bondadosas y heroicas, ¿no? Y entonces todo está conectado, el perpetrador está conectado con la víctima. Entonces, y eso es muy difícil de entender en un nivel de conciencia, digamos, básico, ¿no? En el siguiente capítulo, que se llama La Instrucción, a la noche siguiente, dice Jung, fui conducido a una segunda imagen y me encuentro en la profundidad rocosa, se me presenta como un cráter. Frente a mí veo construida sobre columnas, veo una construcción sobre columnas, veo a Salomé caminar hacia la izquierda, a lo largo de la pared de la casa, tanteando el camino como ciega. Estoy acá como por casualidad sin saber lo que quiero. Fueron juegos hipócritas los que hice conmigo, y todos ellos se me hubieran convertido en repugnantes sin el mundo de los hombres no hubiera sido justo. No fuera astuto jugar el papel que los demás esperan de nosotros. Me parece como si yo fuera aquí más real. Sin embargo, no amo estar aquí, dice Jung. Se da cuenta que todo su vida él ha jugado lo que él dice, los juegos hipócritas de los hombres, ¿no? Representando un papel, un rol social. Y siente que aquí en este mundo de lo interno, de lo simbólico, él es más real, es más sí mismo, pero aún así no le gusta estar acá. Dice, el pensamiento fue demasiado lejos para mí. Yo rehuyo las ideas que vuelan lejos, son peligrosas, pues yo soy un hombre y tú sabes cuán habituados están los hombres a ver los pensamientos como los más suyos. Entonces, de manera que finalmente se confunden ellos mismos, ¿no? El ser humano muchas veces confunde su mente, sus pensamientos con quién él es. Y Elías le dice, ¿te confundirías con un árbol o un animal por el hecho de que los miras?
y existen contigo en uno y el mismo mundo? ¿Acaso tienes que ser tú tus pensamientos porque estás en el mundo de tus pensamientos? Pues tus pensamientos están, por cierto, tan fuera de ti mismo como los árboles y los animales fuera de tu cuerpo. Jung dice, comprendo, mi mundo de pensamientos fue para mí más palabra que mundo. Pensé que yo era mi mundo de mis pensamientos. Entonces, en las tradiciones espirituales, muchas veces, esto es una de las verdades más frecuentes, ¿no? Entonces, una de las verdades más frecuentes es entender que tú no eres tu mente. Entonces, tú no eres tu mente, tú no eres tus ideas, tú no eres tus pensamientos. Entonces, en el camino espiritual hay este proceso, ¿no? Muchas veces tú no eres tu mente, ¿no? El otro es, tú no eres, quien crees que eres, ¿cierto? Tú eres nada, no eres quien crees que eres una nada, pero también tú eres todo, ¿no? Estás conectado con la totalidad. Y estas ideas que parecen sencillas son muy difíciles de comprender en un sentido espiritual profundo. Entonces tú no eres tus pensamientos, tú no eres quien crees que eres, ese yo que tú crees es simplemente una construcción, o sea, no eres nada, y tú eres todo, ¿no? Todo está en relación, tú estás conectado con la totalidad. Pero el ser humano actúa desde otro lugar, ¿no? Se identifica con sus contenidos mentales, o sea, cree ser sus pensamientos, ser sus conductas, ser sus rasgos, cree que su yo es tan real como una mesa, una silla, o sea, la identidad que ha construido es algo real, tangible, concreto, y cree que está separado del mundo, ¿no? Entonces, esas tres creencias, ¿no? De creer que los contenidos mentales son una realidad, que la propia identidad del yo es una realidad y que uno está separado del mundo, entonces son aspectos que ha combatido mucho cualquier tipo de tradición espiritual, ¿no? Basada en la sabiduría. Entonces, nosotros nos enfocamos en una conciencia de darnos cuenta que no somos la mente es una herramienta, no somos el yo que creemos, ese simplemente es una máscara, una función social que hemos construido, un rol, eh, y que todo está en relación, ¿no? Que nosotros somos parte del mundo, estamos relacionados al universo, algo más amplio, ¿no? Sin embargo, eso no puede ser una palabra que uno repita como una oración, un mantra, tiene que surgir una comprensión espiritual profunda, una vivencia de estas verdades, ¿no? Como decía el mismo Buda, no crean nada que no han corroborado por ustedes mismos. Entonces, y estas son experiencias que tienen que ver con la experiencia espiritual, lo místico, el proceso de individuación de cada uno. Entonces, le pregunta en un momento, ¿no? Le dice en un momento Salomé a, a Jung, ¿no? Que él es Cristo. Entonces él se admira mucho y dice, ¿cómo dices que yo soy Cristo? Y dice, bueno, María es nuestra madre, ¿no? Y entonces él no entiende y dice, bueno, ustedes son símbolos, dice. María es un símbolo, ¿no? María es un símbolo, entonces, digamos, entiendo que ustedes son símbolos, me estás hablando simbólicamente, le dice, ¿no? Estoy demasiado confundido para comprender. Y Elías le dice, puedes llamarnos símbolos con el mismo derecho con el que también puedes llamar símbolos a tus prójimos, si tienes ganas de hacerlo así, pero nosotros somos tan reales como tus prójimos. No debilitas nada, ni solucionas nada por el hecho de llamarnos símbolos. Entonces esto es muy importante, porque tiene que ver con dos aspectos, ¿no? Uno es la vida simbólica, entonces en realidad, y la realidad psíquica. Nosotros nunca nos relacionamos con la realidad, sino que nos relacionamos con una imagen de la realidad. Siempre, por ejemplo, estamos representando la realidad. Por ejemplo, la luz, ¿no? Las ondas de luz, nosotros las traducimos en una imagen. O sea, el cerebro traduce los estímulos y crea una representación, igual las ondas de sonido. Entonces, pero nosotros no vemos la realidad tal como es en realidad, ¿no? Vemos una interpretación de la realidad, una percepción, creamos una imagen de la realidad. Si nosotros usáramos aparatos, por ejemplo,
infrarrojos o aparatos que nos permitan escuchar ultrasonidos, infrasonidos. Entonces nosotros veríamos que la realidad que nosotros creemos que es de una forma, en realidad es mucho más compleja. Hay un montón de ondas, de partículas que no vemos. Incluso hay animales que pueden percibir fenómenos, ¿no?, de la realidad que nosotros no percibimos porque no estamos adaptados. Entonces nuestra relación con la realidad es siempre una representación, es una perspectiva, es una interpretación. Ya lo decía Schopenhauer y lo decía Nietzsche, ¿no? Y el mismo Kant habló de eso, ¿no? Y por el otro lado, también hace referencia a la importancia de la comprensión del mundo simbólico. Entonces el concepto de realidad psíquica, o sea, que todo lo que nosotros podemos conocer de la realidad lo hacemos a través de nuestra interpretación de la realidad, de nuestra psique, de nuestras representaciones psíquicas, está profundamente relacionado con este aspecto de lo simbólico, ¿no?, de la vida simbólica. Entonces nosotros, al acercarnos a esos contenidos, estamos acercándonos desde un punto de vista simbólico, representativo. Entonces, sin embargo, el mundo de los símbolos, el mundo de la psique, el mundo de la imagen, para Jung va a ser tan real como el mundo de las cosas, el mundo de los objetos. Y un gran problema en la psicología actual es creer que, por ejemplo, un sueño es algo irrelevante y que un hecho de la vida es algo más objetivo, más concreto. Sin embargo, puede haber sueños que son muy transformadores, ¿no?, y mucho más importantes que un hecho eventual de la vida. Pero nosotros estamos acostumbrados a esta valoración, ¿no?, a valorar lo psíquico, la imagen, por debajo de las cosas, de lo material, de lo objetivo, de lo verificable, de lo observable. Y entonces, lo que le está diciendo acá Elías a Jung es que la realidad simbólica, el mundo interior, es tan importante y tan real como los hechos externos de la vida. Sin embargo, muchas veces no tomamos en serio ese mundo simbólico, ¿no?, ese mundo interior. Entonces creemos que la vida se vive hacia afuera, pero que lo que nos pasa internamente, nuestros símbolos, nuestra conexión con quienes somos, no es relevante. Y en este proceso de Jung justamente estamos hablando de un cambio de actitud, ¿no?, de un cambio de valoración, de esta muerte de este ego que se enfocaba solamente hacia afuera, a un aspecto que tiene que ver con la necesidad de recuperar la conexión y el valor con nuestro mundo interno, con nuestro mundo de valores, de símbolos, de contenidos. Y entonces tomar en serio nuestros contenidos simbólicos, nuestras imágenes inconscientes, es parte del proceso. Entonces va a decir Jung, ¿no?, me haces caer en una confusión terrible. ¿Ustedes son reales? Y dice Elías, sin duda somos lo que tú llamas real. Aquí estamos y tienes que aceptarnos. Tú tienes la elección. Entonces, cuando aparece un símbolo, una imagen, un contenido, ese contenido es tan real como puede ser un hecho, una situación externa de la vida, ¿no? Y eso es un aspecto fundamental en el análisis junguiano, o sea, la importancia de tomar en serio la realidad simbólica, la realidad psíquica. Alrededor de la llama se halla recostada la serpiente en un círculo. Sus ojos destellan un reflejo amarillento. Me dirijo hacia la salida a tientas. Al entrar en la sala veo un poderoso león caminar ante mí. Entonces hay mucho simbolismo, ¿no? El león tiene que ver con este animal, digamos, de la fuerza de la naturaleza, ¿no? El león está relacionado a Cibeles, a la libido, a la fuerza natural, pero también el león es esta fuerza de la naturaleza que devora el sol, ¿no?, en la alquimia. O sea, es esta lucha, digamos, esta relación entre yo y el inconsciente, esta lucha permanente. El león también está relacionado a la fuerza, a la voluntad, como en el mito de Heracles, ¿no? Heracles, que es capaz de dominar esta fuerza instintiva y vestirse con ella. O sea, es el triunfo del yo sobre el instinto, sobre la naturaleza. Y el león representa muchas veces el rey de la selva, ¿no? O sea, el animal más representativo, más fuerte del mundo animal, que tiene que ver con esta intensidad de lo instintivo, de la libido, de la energía vital. Por eso Cibeles, que era la diosa madre, creadora de la vida, era, su carruaje era tirado por leones, ¿no? Entonces el león es un símbolo definitivamente de la energía psíquica, de la energía de la libido, ¿no?, de la vida. Dice Giancarlo, es difícil integrar más cuando procede racionalmente.
pensando que puedes contemplar todo con el pensamiento. Claro, es que ese es un primer paso, ¿no? Muchas veces nosotros tratamos de relacionarnos con la vida desde lo racional, desde lo intelectual, y los aspectos más profundos de la vida, digamos, van por la vivencia, ¿no? Por la emoción, por lo simbólico. Entonces, y ese es un problema en Occidente. Ya Nietzsche, cuando habla de su libro, ¿no? El origen de la tragedia, ¿no? Entonces, plantea, ¿no? Este conflicto entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y muchas veces cómo nosotros hemos construido una sociedad basada en el racionalismo, ¿no? Entonces Nietzsche va a ser muy duro con Sócrates, Platón y Aristóteles, al decir que Platón, Aristóteles y Sócrates, en vez de relacionarse con la vida, empezaron a pensar sobre la vida. Entonces hay mucha gente que en vez de relacionarse con sus contenidos, piensa sobre los contenidos, ¿no? Incluso hay mucha gente que se aproxima al modelo junguiano desde esta actitud intelectual, ¿no? Que dice Giancarlo, de tratar de entender racionalmente los símbolos, explicarlos, ¿no? Y se convierte en una masturbación mental, ¿no? Una especie de, digamos, simplemente intelectualismo, ¿no? Donde uno empieza a analizar los símbolos, explorarlos, ¿no? Entonces, y hay mucha gente que hace psicología experimental que se acerca, digamos, a experiencias psicotrópicas con LSD, ayahuasca, con esa intención, ¿no? De registrar, escribir, registrar todas las experiencias, ¿no? Entonces, yo conozco profesores de psicología, psicoterapia, que, por ejemplo, siempre están con su computador, ¿no? Registrando las experiencias, lo que dice el otro, qué fue lo que sintió, ¿no? Entonces, pero ellos mismos no han entrado nunca en un contacto con el propio mundo emocional, el propio mundo existencial, ¿no? Simbólico. Entonces hay una relación con los contenidos psicológicos o vitales mucho desde el observador externo, ¿no? Racional, que piensa, que analiza. Y eso ya lo denunció Nietzsche, ¿no? Él decía que Sócrates, por ejemplo, era un farsante porque él se había encargado de, más que de vivir, de pensar sobre la vida. Y entonces el pensamiento muchas veces nos aleja de ese contacto real con el mundo. Y este trabajo de Jung, acá en los primeros capítulos del Libro Rojo, hablan justamente de esa reconexión con la vivencia, representada en la figura de Salomé, ¿no? De ese instinto, de ese impulso, de ese mundo interior del ánima. El ánima es el puente con nuestro mundo interior, con nuestro inconsciente. Entonces está en esta lucha que es habitual, ¿no? Cuando uno empieza, digamos, este proceso de conexión con el mundo simbólico, con el mundo arquetípico, uno entra en esta lucha, ¿no? Muchas veces hay personas que han tomado ayahuasca o han hecho una sesión con psicotrópicos y las primeras sesiones entran en esta especie de conflicto, ¿no? De duda entre el pensamiento y la emoción, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Esto será real? ¿No es real? ¿Y por qué? Entran en esos debates, ¿no? En esas luchas intelectuales, racionales. Eso es muy frecuente en las experiencias psicotrópicas o en las experiencias de contacto con el mundo inconsciente. Incluso uno se puede cuestionar si realmente tiene sentido hacer este trabajo de conexión con lo inconsciente, ¿no? De repente, ¿por qué yo tengo que entrar en contacto con estos contenidos? Mejor estoy así, ¿no? Controlando la vida, pensando racionalmente. Entonces, dice Giancarlo, es difícil descartar la razón, dejar de pensar sistemáticamente. Bueno, eso es cuando estás identificado con la razón, ¿no? Pero si tú entiendes que no eres tu mente, como decíamos hace un momento, entonces es más sencillo, pero toma mucho, porque nosotros buscamos la seguridad. Entonces, si nuestro yo está, digamos, nuestro yo está identificado con la razón, se sostiene en esa función únicamente y no se apoya en el opuesto, que es la emoción o la sensación o la intuición, entonces es perder el piso, ¿no? Renunciar a la razón es perder el piso, pero justamente en eso consiste la muerte del héroe, el asesinato del héroe. Entonces, si tú eres una persona que solamente se trata de relacionar con el mundo a través de lo intelectual o racional, entonces matar esa parte de ti que busca la comprensión de la vida a través de lo racional es matar al héroe, ¿no? Es el asesinato del héroe. Entonces, para que ese asesinato de esa función que ha sido tu principal forma de vivir, de ver el mundo, ¿no? Conlleve a una transformación que va a ser dolorosa, difícil, va a generar una crisis, ¿no? Pero de la cual va a renacer una nueva figura, un nuevo héroe, que va a ser capaz de integrar la razón con el sentimiento. Entonces, yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer mi trabajo, digamos, terapéutico, hacía gestal con un amigo que se llama Alberto,
Y entonces yo empezaba a trabajar lo emocional y como yo era muy racional, yo llegué a decir hoy, pero si yo sigo trabajando mi parte emocional, voy a dejar de ser tan racional. Pero si mi parte racional es lo más importante que yo tengo, entonces me conviene realmente desarrollar mi parte emocional. O sea, ¿por qué? Mejor me meto a hacer terapia racional emotiva, ¿no? Y me vuelvo más racional, ¿no? Entonces es como ir al gimnasio, tengo buenos brazos, hago brazos, brazos, brazos y tengo las piernitas chiquitas. Entonces ejercito lo que ya tengo. O sea, ejercito mi mente. Si soy mental, ejercito mi mente. Cuando lo que tenemos que hacer para alcanzar una transformación en la personalidad es desarrollar lo que no tenemos, no lo que ya tenemos. Entonces muchas veces eso es lo que no se entiende a nivel psicológico, ¿no? Entonces una persona que ya es racional, ¿no? O que ya que es muy racional, que controla todo, ¿no? Se mete al conductismo y termina mucho más racional. Una persona que es muy intuitiva, espiritual, se mete a las constelaciones y termina volando en la estratosfera, en ideas metafísicas, en vez de desarrollar un pensamiento más crítico, científico, ¿no? Concreto. Una persona que es muy emocional, que sigue su sentir o que es muy individualista, se mete a la gestal y termina, ¿no? Más emocional y ¿no? Cuando lo que tiene que hacer de repente es desarrollar más el pensamiento, la trascendencia. Una persona que es neurótica existencial, que está siempre reflexionando, se mete a hacer análisis existencial, termina más neurótico. Entonces muchas veces los seres humanos no buscamos lo que nos falta, sino lo que ya tenemos. Entonces justamente el asesinato del héroe consiste en matar aquello que ha sido cómodo, conocido, que nos ha dado identidad, que nos ha dado seguridad en un momento de la vida, pero que precisamos renunciar a eso para desarrollar lo opuesto. Y entonces esa transición al opuesto es difícil, ya decía Buda, ¿no? Mucha gente se pasa la vida corriendo de un lado a otro en la misma orilla, pero nunca se atreve a cruzar al otro lado, ¿no? Del río. Entonces mucha gente pues dice, bueno, yo creo que la solución es pensar más, ¿no? Pensar más. Entonces trata de solucionar un problema emocional pensando. O yo creo que el problema es emocional, entonces cuando lo que tiene que hacer es desarrollar el pensamiento. Y eso tiene que ver con los tipos psicológicos también de Jung, ¿no? Entonces hay una gran dificultad en el ser humano de renunciar a aquello que le da sentido, que le da seguridad, que le da identidad. Pero la transformación, en el modelo junguiano al menos, consiste en el egocidio, en matar aspectos de uno mismo, en el abrazo de los aspectos opuestos, integrar la sombra, desarrollar la función inferior, aquello que nos falta desarrollar en la vida. Muchas veces en los cuentos de hadas se ve, por ejemplo, que hay un aspecto infravalorado, ¿no? Como dice Anderson, ¿no? La infravaloración de la vida simbólica, pero también de aquellos aspectos opuestos que han sido puestos en la sombra, ¿no? Que se ven como tonterías. Entonces, una persona que es muy racional considera que sus emociones son tonterías, que no vale la pena dedicarle trabajo, atención, desarrollarlas. Entonces hay que reprimirlas, hay que negarlas, hay que rechazarlas. Sin embargo, en muchos cuentos, como por ejemplo El gato con botas, ¿no? El gato que nadie valoraba, que era un elemento que nadie quería, ¿no? El hermano mayor había recibido el molino, el otro una yegua y el otro un gato, ¿no? Entonces, ¿qué valor puede tener un gato? Y finalmente el gato es la clave para que el hijo menor se convierta en príncipe, ¿no? Que es esa capacidad de la intuición, del contacto con esta parte creativa, ¿no? Instintiva de lo inconsciente. Otro cuento como puede ser el de Bobalicón, ¿no? En Las Tres Plumas, igualito, ¿no? El hermano más visto como el bobo, el tontonazo, es el que tiene la clave a la solución y se convierte en el mejor gobernante. O Pulgarcito, ¿no? Entonces muchas veces los cuentos nos dicen, o en Alibaba, donde la esclava negra es la que le da las soluciones, ¿no? Marchan a Alibaba para que no sea asesinado y para que él pueda sobrevivir y finalmente encontrar la cueva del tesoro. Entonces, muchas veces aquellos aspectos que más descartamos de nosotros terminan siendo la clave, la llave a la transformación. Y aquellos aspectos que más valoramos son un impedimento, ¿no? Que nos impide realmente crecer. Entonces, como este cuento de la vaca, ¿no? Entonces, a veces creemos que la vaca que nos da la leche y de la cual vivimos es nuestro sustento, pero finalmente cuando el monje viene a esa casa, ¿no? Y se da cuenta que esta familia, toda su vida gira en sacar a la vaca, ordeñar a la vaca, meter a la vaca, esa noche va con el discípulo y bota la vaca por el barranco. Y entonces el discípulo no entiende cómo el maestro ha hecho eso, ¿no? ¿Cómo es posible que el maestro haya hecho eso? Al año vuelven
y encuentran esa pequeña casa humilde, ¿no? Donde vivían esta familia que criaba la vaca, que se había convertido en un puesto de negocio, vendían verduras, hortalizas, ¿no? Y le dice, ¿qué pasó? Y dice, bueno, en realidad nuestra vaca, que era nuestro único sustento, el día que ustedes vinieron, se cayó, ¿no? Por el peñasco. Entonces nosotros, como no teníamos nada más, tuvimos que empezar a trabajar, a producir, y bueno, hicimos este negocio. Entonces muchas veces aquello que nos es más seguro en la vida termina siendo una dificultad también. Entonces la gente que es muy racional y que termina solamente apoyándose en ese aspecto, en esa función, renuncia a la riqueza de su mundo emocional, ¿no? Y muchas veces va a haber una crisis donde lo que va a emerger es toda la emoción que ha estado reprimida. Entonces, por eso en la mirada junguiana, el trabajo de individuación tiene que ver con desarrollar lo opuesto, lo que no ha sido desarrollado, lo que nos falta. Entonces, eso es fundamental y no es fácil, pues, ¿no? No es fácil. Entonces, Jung va a plantear que la vida tiene dos mitades. La primera, donde desarrollamos las cosas desde el yo, pero la segunda, donde debemos ir más allá de ese yo. Y entonces, y nadie puede encontrarse a sí mismo sin sacrificio, sin dolor, sin angustia, sin incertidumbre. Entonces, y el primer paso es renunciar a este núcleo edípico, ¿no? A lo seguro, a lo conocido, a lo fácil, a lo cómodo. Entonces, ningún héroe que se queda solamente en su pueblo, en el cómodo, como Bilbo, ¿no? Bilbo Bolsón en Hobbiton, es conocido. Pero cuando viene Gandalf y le dice a Bilbo, vamos a una aventura, y Bilbo dice, ¿por qué tengo que ir? Aquí estoy bien. Puede ser un hobbit más en la comarca o puede ser el único hobbit que salió de la comarca a conocer el mundo. Entonces, el viaje del héroe tiene que ver muchas veces con ese atreverse, ¿no? A ir más allá de lo conocido. Y también matar ese aspecto del ego que aparentemente es bueno para nosotros, pero que no nos deja crecer, no nos deja transformarnos. Entonces, en eso consiste todo esto, ¿no? El libro rojo también. Entonces, cuando Jung está en este diálogo, ¿no? No entiende si son símbolos, que son símbolos, son reales, no son reales, ¿no? Entonces Elías le va a decir, bueno, el símbolo es real también, ¿no? O sea, lo que te ocurre internamente, tus sueños también son realidades, o sea, son realidades psíquicas, que tienen tanto valor como los hechos externos de la vida. Entonces, pero nosotros infravaloramos la vida simbólica, como dice Anderson, ¿no? Creemos que los sueños, las imágenes, los síntomas, lo que nos pasa, nuestras necesidades más profundas, no son relevantes, ¿no? Y entonces, y para mí, por ejemplo, yo pienso que hay muchas cosas que son muy relevantes, ¿no? Como yo me siento, por ejemplo, en un trabajo, en una relación, es más importante que el trabajo, que el dinero que te pueden pagar. Entonces, para mí, ese contacto conmigo, con quién soy, cómo me siento, qué me pasa, es más importante que los hechos externos de la vida. Pero eso también tiene que ver con la función, ¿no? Y con las actitudes que decía yo, lo introvertido y lo extrovertido, porque obviamente yo soy una persona más introvertida, entonces yo le voy a dar más peso a mi sensación. Tengo un amigo que me dice una vez, Roberto, vamos a hacer un trabajo organizacional, que vamos a pasar unos test en una empresa, van a pagar bien, ¿no? Y yo le digo, no, mira, yo te pago por no ir, le digo. Entonces, definitivamente hay cosas que yo no estoy dispuesto a hacer si yo no me siento bien, ¿no? Si no son congruentes con mi sentir, con lo que para mí es cómodo, es importante. Entonces, yo no hago algo que para mí no tenga sentido. Entonces, yo puedo hacer algo que tiene sentido para mí gratuitamente, pero aunque me paguen, yo no haría algo que para mí no tiene sentido. Pero eso tiene que ver mucho con la introversión, ¿no? Con una persona que se guía mucho por lo que él siente, lo que él quiere, lo que él decide. Sin embargo, si la gente es más extrovertida, le va a costar más hacer eso. Entonces, de repente una persona no quiere estar en un trabajo, pero tiene que estar en ese trabajo por los hijos, ¿no? Por un motivo externo, por algo, porque necesita el dinero, ¿no? O porque no confía en que él va a poder desde sus propios recursos conseguir algo mejor, ¿no? Entonces entra en esa relación de dependencia. Entonces, esa renuncia al mundo externo, esa validación de uno mismo, ese reconocimiento de lo interno como algo válido, es más fácil para los introvertidos, definitivamente. Entonces a los extrovertidos les va a costar más renunciar a esa seguridad, a lo racional. Y dentro de los tipos psicológicos, por ejemplo, la persona sensación extrovertida, o sea que es la persona que está más en el hacer hacia afuera, tipo perfil ingeniero, deportista, le va a costar más la conexión con el mundo interior.
Entonces son esos que dicen que la psicología son tonterías, ¿no? Que lo importante es hacer plata, que cuando uno tiene que buscar algo que dé dinero, entonces todo esto de lo simbólico, el mundo interior son cojudeces, ¿no? Entonces esa gente que es muy difícil paciente de análisis porque le cuesta mucho entrar en contacto consigo mismo. Y el segundo tipo psicológico más complicado posiblemente sea el pensamiento extrovertido, ¿no? Sensación y pensamiento extrovertido son muy complicados. Y hay gente que la tiene más fácil, como por ejemplo la gente intuitiva introvertida entra más directamente en sí mismo, ¿no? En lo simbólico. La gente que es más emoción. Entonces tiene que ver mucho la facilidad de conectarnos y validar el mundo interior con la tipología también. Entonces eso es importante. Entonces dice Jung, si no admites tu añoranza, entonces no te sigues a ti mismo, sino que andas por caminos extraños, que son trazados por otros para ti. Así no vives tu vida, sino una extraña. Mas, ¿quién ha de vivir tu vida si no la vives tú? No solo es tonto trocar la propia vida por una vida extraña, sino que además es un juego hipócrita, pues nunca puedes vivir realmente la vida del otro, solo finges hacerlo, y así engañas al otro y a ti mismo, pues solo puedes vivir tu propia vida. Ya decía Nietzsche, ¿no? Ningún precio es tan alto a pagar cuando se trata de ser uno mismo. Entonces, de todos los tesoros, el tesoro más valioso es ser uno mismo, es vivir la propia vida. Pero para vivir la propia vida hay que renunciar a la vida que no es de uno, o sea, hay que matar a ese héroe, ¿no? A ese aspecto que nos retiene. Entonces, hay que tener el valor de ser uno mismo, ¿no? El coraje de existir, decía Paul Tillich, ¿no? Hay que tener el valor de ser uno mismo y de construir una vida con sentido, una vida significativa. Y para poder construir una vida significativa, necesitamos nosotros conectarnos con nosotros mismos, conocernos, saber qué queremos, saber quiénes somos, saber a dónde queremos ir. Y entonces, ese contacto con el mundo interior es la puerta al encuentro con nosotros mismos, con el sí mismo, con quienes somos. Y entonces, sin embargo, hay mucha gente que vivirá su vida sin nunca detenerse a preguntar quién soy, para qué estoy acá, a dónde voy, qué es lo que realmente quiero. Entonces, una crisis muchas veces puede ser la puerta de acceso a revisar la vida. Ya decía bien el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Decía Sócrates, una vida sin examinar no merece la pena ser vivida, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando uno vive, como dice Jung, la vida del otro, ¿no? Una vida extraña, una vida que no es de uno, desde un rol, desde una función, desde una necesidad económica, renuncia a lo más importante de la vida, que es la capacidad de vivir la propia vida, de ser uno mismo. No existe algo más valioso que ser uno mismo. De todos los tesoros, el tesoro más importante es ser uno mismo. Y también es lo más difícil. Ser uno mismo es uno de los aspectos más difíciles de la vida. Entonces no es sencillo, porque si no todo el mundo haría una vida auténtica, una vida significativa. Entonces es más fácil renunciar a la propia vida y seguir inconscientemente a la masa. Entonces este llamado a ser nosotros mismos es el viaje del héroe, el viaje de la individuación. Si abandonas tu sí mismo, dice, entonces lo vives en el otro. A través de ello te vuelves egoísta con el otro y así engañas al otro. Todos creen entonces que una vida así es posible. Sin embargo, es solo una imitación simiesca. Al ceder a tus ojos simiescos, contagias a otros, porque el mono estimula lo simiesco, y así tú y los otros se convierten en monos. Por la emulación recíproca, vives según la expectativa promedio, para la cual ha sido erigida en cada época una imagen. Un héroe a través de los antojos de imitación de todos. Por eso fue asesinado el héroe, pues en él todos nos hemos convertido en un mono. ¿Sabes tú por qué no puedes desistir de lo monesco? Por temor a la soledad y al fracaso, a sucumbir. Entonces es más fácil seguir la imagen de todo lo que espera la gente, o sea, ser ese héroe, ese prototipo, la imagen de lo que la gente busca, que atreverse a ser uno mismo. Entonces, pero ninguna persona que que no ha sido ella misma ha podido trascender realmente en la existencia, ¿no? O sea, la gente que ha persistido, como diría Harman, la gente que ha fosilizado su espíritu en la humanidad y la cultura, es gente que ha sido ella misma, Cristo, Gandhi, Buda, Jung, Freud, ¿no? De repente
Jung hubiera sido mucho más cómodo, hubiera estado más cómodo si él no hubiera renunciado a su cargo en la Universidad de Zurich, hubiera seguido siendo un científico, nunca se hubiera dedicado a investigar estos fenómenos psíquicos, ¿no? Que en su época eran mal vistos, ¿no? Pero digamos, con seguridad, ¿no? Con seguridad, nadie conocería a Jung, ¿no? Hubiera sido un médico más como Meiner, ¿no? Como todos esos médicos, digamos, ¿no? Charcot, que son importantes, pero que no tienen el nivel de relevancia que ha tenido Jung, ¿no? El nivel de impacto que tuvo Freud. Entonces, de todos los tesoros, ser uno mismo es el más valioso, pero no existe un tesoro que esté a la vista, ¿no? Los tesoros están siempre escondidos en selvas profundas, custodiadas por bestias salvajes, por fieras, están en cuevas profundas, custodiadas por dragones, en mares, digamos, inhóspitos, ¿no? En la profundidad del mar. Entonces, encontrar el tesoro de ser uno mismo es toda una odisea, ¿no? Implica un trabajo interior importante, no es algo fácil, no es algo sencillo. Entonces es más fácil vivir desde un rol, desde una imagen, siguiendo a la masa, hacer ese camello. Cuando Jung hace referencia acá de que uno es un simio, no un mono, que quiere simplemente seguir las tendencias, las modas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, sacaron una nueva moda en el Facebook, ¿no? El avatar. Entonces ya cuando yo abrí mi Facebook ya tenía como, no sé, 100 personas que habían puesto su avatar, ¿no? Entonces una amiga me dice, espero tu avatar. Yo le digo, no lo vas a ver, o sea, eso tiene que ver con mi complejo paterno. A mí no me gusta seguir esas modas, ¿no? Definitivamente, pero no, también es parte de mi neurosis, ¿no? De que yo digo, yo soy mejor porque no sigo esas modas, ¿no? Cuando de repente hacer ese avatar no me hace mejor ni peor, ¿no? Pero digamos, por lo general la sociedad tiende a seguir las modas, ¿no? A seguir lo que el resto hace. Dice como el simio, ¿no? Imita lo que el resto hace. Como los niños imitan lo que el otro hace, ¿no? Repiten. Entonces es más fácil vivir una vida repitiendo, siguiendo la masa, no haciendo lo que los demás hacen. Lo que Heidegger va a llamar el estado de interpretado, ¿no? Vivir en el mundo del se piensa que, se dice que, ¿no? Es más difícil tener el valor, ¿no? De ser uno mismo. Y cuando uno es uno mismo, también es mayor la posibilidad del juicio, ¿no? Del fracaso. Entonces es mejor que me juzguen a mí siguiendo lo que los demás esperan o haciendo lo que los demás esperan para que no me juzguen, a arriesgarme a que me juzguen, ¿no? Si yo me lanzo a ser artista al escenario, todo el mundo me va a ver, entonces, y yo voy a estar expuesto, ¿no? Expuesto a la crítica. Por eso dice, el temor a la soledad, porque lamentablemente el camino de ser uno mismo es un camino del ermitaño, mucha gente se encuentra sola, es incomprendida, incluso hay gente que le da la espalda al mundo, ¿no? Como a Nietzsche, que solamente vendió 6 libros de Zaratustra, imagínate, Nietzsche, ¿no? O Van Gogh, que vendió solo 2 cuadros, ¿no? Entonces hay muchos genios a los cuales el mundo no les ha perdonado mostrarles su mediocridad, ¿no? Como Sócrates, que lo condenaron a morir, y cuando Sócrates está condenado a morir, dijo, hay un burro, un asno, que está durmiendo una profunda siesta, viene un tábano, le pica y lo despierta. Se vuelve a dormir, vuelve a venir el tábano y le pica. Y dice, ustedes, el pueblo de Atenas, son el asno, y yo soy el tábano. Y para que vuelva a venir una persona que los despierte de su sueño de ignorancia, pasarán muchos siglos, ¿no? Posiblemente pasaron muchos siglos, ¿no? Hasta que vino Nietzsche, ¿no? O Descartes, que empezó a dudar de todo, pero que también es un acuerdo muy conveniente, ¿no? De separar las ciencias del espíritu y de la naturaleza, ¿no? Creando el dualismo, pero digamos, cuando Descartes empieza a cuestionar todo, empieza ahí, como decía José Pablo Feynman, le está cortando la cabeza a Luis XVI, ¿no? Porque empieza, su método de la duda es un retomar el trabajo de Sócrates, ¿no? Socrático, el trabajo de la mayéutica, de poner en duda y cuestionar todo. Pero hoy en día la gente no cuestiona, la gente sigue la masa, sigue el rebaño. Entonces la gente es profundamente ignorante, profundamente inconsciente. Y entonces ese es el destino del hombre común, ¿no? Del televidente de los noticieros que todos los días prende a ver qué dice las noticias, del lector de los diarios que se cree intelectual porque lee el diario El Comercio y porque llena el crucigramas a media ya se cree genio, ¿no? Geniograma, dice, ¿no? Geniograma. Entonces, el que llena el crucigrama es el genio, ¿no? Entonces, pero que nunca ha abierto un libro, ¿no?
y que siempre tiene una opinión, ¿no? Siempre opina de algo sin saber, ¿no? Lo que decía Marco Aurelio de Negri, ¿no? Lo que en verdad me molesta a mí, que haya gente que opina ligeramente de lo que no sabe, ¿no? De lo que no conoce. Entonces hoy en día hay expertos de Facebook, ¿no? Gente que leyendo titulares de Facebook son expertos y critican y opinan y hablan de esto, hablan de lo otro, ¿no? Pero el mundo está en un profundo estado de inconsciencia, ignorancia, ¿no? Y masificación. Entonces, como decía Foucault, el sujeto ha muerto. Entonces, el individuo es un sujeto sujetado por la masa, es un engranaje más. Entonces, los grandes hombres, los hombres que se diferencian, que destacan, que se individualizan, ya no existen. Entonces queda el individuo promedio, ¿no? Queda el individuo, el simio, ¿no? Como decía Nietzsche, o sea, el hombre es al superhombre lo que es el mono al hombre, ¿no? Entonces, no es lo que realmente el hombre puede llegar a ser si el hombre se enfocara en su propio crecimiento y transformación. Vivirse a sí mismo quiere decir, dice, ser tarea de uno mismo. Nunca digas que sería un placer vivirse a sí mismo, no será ninguna alegría, sino un largo padecimiento, pues tienes que convertirte en tu propio creador. Si quieres crearte, tienes que empezar por lo mejor y lo superior, pero no solo por eso, sino por lo peor y lo más profundo. Por eso, di que te repugna vivirte a ti mismo. El confluir de las corrientes de la vida no es alegría, sino dolor, violencia contra la violencia, culpa, quiebra lo santificado. La imagen de la Madre de Dios con el Hijo que yo preveo me anuncia el misterio de la transformación. Si el prepensar y el placer se unifican en mí, entonces surge de eso un tercero, el Hijo Divino, el cual es el suprasentido, el símbolo. Entonces acá hay dos ideas importantes. La primera es que la vida y ser uno mismo es un proceso de gestación y de alumbramiento complicado. O sea, darnos a luz a nosotros mismos es un parto doloroso. No es sencillo, no es bonito. No estamos hablando de espiritualidad light, donde yo voy a ser yo mismo y todo es amor y luz. O sea, vamos a sufrir. Entonces, ser uno mismo es un proceso doloroso. Lo segundo es que de la integración de este principio de Dios, que representa el logos, ¿no? Con este principio del inconsciente, la madre, ¿no? La madre de Dios, la Virgen, ¿no? La tierra, la materia, van a ser el hombre. Entonces, el hombre es siempre una integración de los aspectos espirituales, del logos, y de los aspectos inconscientes o, digamos, materiales del instinto. Entonces, Cristo sería el símbolo, ¿no? Que integra lo espiritual y lo instintivo en el hombre. Entonces, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es ese punto de encuentro entre lo inconsciente, material, instintivo y lo simbólico, espiritual, consciente. Entonces, es el Cristo interior que habita en nosotros. Entonces, el camino del libro rojo nos lleva a integrar y a despertar ese Cristo que habita en nosotros. Ese tercer elemento que puede integrar el sentido y el contrasentido, el instintivo inconsciente y la conciencia espiritual. Entonces, ese es el camino. El milagro de la transformación manda, dice, yo soy su servidor. El símbolo se convierte en mi amo y soy soberano infalible. Un Buda. En cuanto me sumerjo en tal grado en mi símbolo, el símbolo me transforma. Lo atormentador, atormentado, lo demasiado atormentador. He interpretado estas imágenes lo mejor que puedo, por pobres palabras que tenga. Si buscas una luz, primero caes en la oscuridad, aún en una oscuridad más profunda. En esta oscuridad encuentras una luz, la llama débil, rojiza, que solo da claridad escasa, pero es suficiente para ver lo próximo. Me atuve a la forma sagrada y no quise permitirle el caos, quebrar sus diques. Creía en el orden del mundo y odiaba todo lo desordenado. Es importante esto porque acá Jung plantea que no puede haber una transformación, una vez más, sin una conexión con lo profundo. Para integrar lo luminoso necesitamos primero hundirnos más en la sombra. Mis pensamientos no son en mí mismos, sino que al igual que las cosas del mundo, son algo viviente, algo muerto. Así como yo no estoy dañado por vivir en un mundo particularmente desordenado, así tampoco estoy dañado si vivo en mi mundo el pensamiento parcialmente desordenado. Los pensamientos son hechos de la naturaleza que tú no posees, cuyo significado solo conoces de forma totalmente imperfecta. Los pensamientos crecen en mí como un bosque. Todo tipo de animales lo pueblan.
Sin embargo, el hombre es imperioso en su pensar, por eso mata el placer del bosque y los animales salvajes. Jung va a hablar de dos tipos de pensamiento, el pensamiento dirigido racional y el pensamiento pasivo, simbólico. Cuando él habla del pensamiento, está hablando de estos dos pensamientos. Entonces hay contenidos que son pensamientos independientes, imágenes, símbolos, sueños que vienen a la conciencia y pensamientos que son racionales, que son dirigidos. Entonces el pensamiento dirigido que representa la ciudad, lo civilizado, ha matado a esos animales salvajes, ese bosque interior. Entonces nosotros precisamos reconectarnos con esa naturaleza profunda de lo inconsciente, ¿no? Entonces dice, Cristo en el Evangelio de los Egipcios le dice a Salomé, come cualquier hierba, mas no comas la amarga. Y cuando Salomé quiso saber, Jesús le dijo, cuando separáis el velo de la vergüenza y cuando los dos se vuelvan uno, lo masculino y lo femenino, ni lo masculino ni lo femenino. Incluso hay algunas versiones en unos evangelios apócrifos en los cuales Salomé se vuelve después de producir la muerte, ¿no?, de Juan Bautista, una discípula de Cristo, ¿no? O sea, se convierte, se arrepiente. Entonces es importante ese simbolismo. Finalmente, en el capítulo de resolución, se da una escena muy importante, porque en esta escena Salomé le va a decir a Jung que él es Cristo. Entonces Jung va a luchar con esa idea, ¿no? Va a decir, yo no soy Cristo. Y en ese momento, esta serpiente negra se va a alzar, ¿no? Y va a enroscar el cuerpo, ¿no? El cuerpo de Jung y le va a producir mucho dolor. Jung se va a ver en ese momento crucificado, ¿no? Entonces, cuando Jung acepta que él es Cristo, porque entiende que cuando le dice a Salomé, tú eres Cristo, y dice, pero ¿cómo voy a ser yo Cristo? Y entonces entiende que le está hablando en un lenguaje simbólico. O sea, todo ser humano es Cristo. Entonces Jung dice en una parte, no se trata de seguir a Cristo, se trata de ser Cristo. Entonces todos nosotros tenemos ese aspecto divino dentro del hombre, ¿no? Como dice la Gnosis, esa capacidad de desarrollar lo espiritual dentro del humano, ¿no? Entonces no quiero ver más, digo. Veo al niño divino, en la mano derecha la serpiente blanca y en la mano izquierda la serpiente negra. Veo la montaña verde y a continuación la cruz de Cristo. Torrentes de sangre fluyen desde la cima de la montaña, no puedo más, es intolerable. Veo la cruz y encima el Cristo en su última hora y en su tormento. Al pie de la cruz se enrosca la serpiente negra, se ha entrelazado en mis pies. Estoy cautivado y extiendo mis brazos. Salomé se acerca. La serpiente se ha enroscado en todo mi cuerpo y mi rostro el de un león. Entonces hay una referencia acá, ¿no?, a los dioses, digamos, ¿no? También a una referencia a figuras también de la mitología, ¿no? Abraxas, ¿no? El dios Abraxas, ¿no? Y este cabeza de león, ¿no? Esta cabeza de león, y él es el Cristo crucificado. Entonces tiene que ver con esta conexión, integración del inconsciente, ¿no? De lo instintivo y también de lo divino. Entonces él, al reconocer que él es Cristo, está reconociendo que él tiene dentro de sí mismo esta naturaleza divina, espiritual, que es también una integración entre lo espiritual y lo material, como hemos dicho. Entonces Salomé le dice, tú eres Cristo. Él está parado con los brazos extendidos como un crucificado y dice, tú, Salomé, dices que yo soy Cristo. Me parece como si estuviera solo en una montaña con los brazos rígidamente extendidos. La serpiente comprime mi cuerpo con sus terribles anillos, la sangre corre en manantiales. Salomé se inclina a mis pies y los envuelve con sus cabellos negros. Yace un momento así y ocurre un milagro, ¿no? Salomé cura su ceguera. Dice, veo la luz. Realmente ella puede ver, sus ojos ahora están abiertos. La serpiente cae de su cuerpo, abatida en el suelo. Camino por encima de ella, me arrodillo a los pies del profeta, cuya figura resplandece como una llama. Tu obra aquí está cumplida, dice Elías. Busca infatigablemente y sobre todo escribe fielmente todo lo que ves. A la izquierda está el día, a la derecha la noche. Claro es el reino de la luz, oscuro el reino del prepensar. Ambos principios se han separado, incluso son enemigos uno del otro, y han adoptado la figura de la serpiente.
En aquel entonces la luz amante se extinguió y la sangre comenzó a correr. Esta fue la gran guerra. No obstante, el espíritu de la profundidad quiere que esta guerra sea comprendida como una discordia en la propia naturaleza de cada hombre, pues tras la muerte del héroe, nuestro impulso vital no puede emular más nada, y así fue a la profundidad de un hombre cualquiera e incitó la terrible discordia entre los poderes de la profundidad. El prepensar es ser individual, el amor es ser conjunto. Ambos se necesitan y sin embargo se matan mutuamente. Entonces es importante esto, ¿no? Estamos hablando de que al reconocer nuestra propia naturaleza divina, nuestro propio aspecto de Cristo interior, esto implica dos hechos importantes. Lo primero es reconocer esa parte doliente que tenemos nosotros, ¿no? Ese Cristo interior es el hombre que sufre, el hombre doliente, el Prometeo encadenado, hacernos cargo de la propia cruz. Cuando nosotros asumimos nuestra propia humanidad, cargamos nuestra propia cruz, asumimos nuestro propio dolor, es donde es posible la sanación, la curación. Entonces, la conexión con el dolor y con este aspecto divino dentro de sí mismo, ¿no? de lo espiritual dentro del hombre, es lo que permite sanar a Salomé de su ceguera. O sea, volver consciente lo inconsciente, recuperar nuestra conexión con la capacidad de lo afectivo, de lo inconsciente. Pero eso está sujeto al dolor. Nosotros tenemos que pasar del Jesús humano al Cristo. Y ese es el camino de la cruz, que también es un símbolo de la integración de los opuestos, la cruz. Entonces, todo esto está contenido en la primera parte del libro rojo. O sea, es el camino del reconocimiento del propio sufrimiento interior, del volver consciente del inconsciente, de la reconexión con el ánima, de la integración de los opuestos. Y esto, digamos, constituye la parte más intensa del libro rojo, ¿no? El primer libro. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Dice Giancarlo, entiendo lo que dices y el entender se olvida. Entonces no se trata de entender, sino de comprenderlo, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre comprender y entender. Pero, digamos, tenemos que terminar por hoy. Los invito la próxima semana, el jueves a las 6. Vamos a continuar con el libro segundo del libro rojo. El libro rojo tiene 3 partes. La parte segunda es la más extensa. Tiene más de 20 capítulos. Y escrutinios, ¿no? Que es la parte más pequeña. Entonces, muchas gracias por su tiempo. No se olviden de darle like a nuestra página si les parece que vale la pena darle like y compartir lo que hacemos. Muchas gracias. Hasta luego.